Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Este vídeo se titula Meditación y lo primero que os quería decir es que no es un vídeo en el que vayamos a hacer una meditación, sino en el que brevemente, porque no va a ser muy largo, os voy a explicar cómo he conseguido yo llegar a meditar, porque muchos me habéis preguntado y os resulta algo complicado. La meditación, como sabéis, tiene muchísimos beneficios. Hay un montón de información en internet sobre que calma nuestro cerebro, nos centra, mejora pues un montón de áreas cerebrales. Con la práctica continuada hay un montón de aspectos de nuestro cerebro que mejoran, que se desfragmentan, que se reconstruyen, por así decirlo, que se reorganizan, y sobre todo nos enfoca y nos calma a las personas que somos dispersas o que tenemos mucho ruido en la cabeza en muchas ocasiones, y que eso hace que seamos incapaces de enfocar. Pero yo, como siempre, os voy a contar mi experiencia por si os sirve de ayuda o por si os puede resultar útil como guía, porque al final a mí, desde que he empezado este canal, es el objetivo de mis vídeos, ¿no? Compartir mi experiencia, que puede ser en algunos casos la misma que la de otras personas o en otros no, pero que en algunas cosas coincide y que por tanto puede ser un sitio donde anclarnos y donde decir, bueno, a mí no me ha ocurrido exactamente esto, pero y poder continuar desde ahí con un aprendizaje personal o con una reflexión personal. El tema de la meditación, yo os voy a contar mi experiencia. A mí me resultaba muy difícil, primero porque mentalmente a mí me daba mucha rabia lo de la meditación, porque desgraciadamente soy una persona que cuando algo me lo meten mucho por las narices o me hablan mucho de ello, o las personas que me hablan de ello son personas que a mí no me agradan particularmente por lo que sea, me cuesta no ser rígida y me cuesta no abrir enfoque y decir, bueno, vale, este tipo de persona que medita no es exactamente lo que yo soy o lo que yo quiero ser, pero ¿por qué no? Voy a explorarlo, ¿no? Entonces, quizás durante unos años quedaba muy alejada de lo que era mi cultura. Pero la cuestión es que con el tiempo, y cuando empecé a practicar yoga, la meditación me empezó a surgir de manera más natural, porque al estar la clase de yoga enfocada en la respiración y ser yo una persona a la que le cuesta respirar conscientemente porque me costaba estar presente, entonces al estar tan centrada en la respiración y en la presencia, digamos que la meditación comenzó a surgir de una manera más natural, y al final de alguna de las clases de yoga la profesora pues hacía una pequeña meditación de 5 o de 10 minutos, no mucho más, y ahí fui consiguiéndolo, fui acostumbrándome y fui entendiendo los beneficios, y me fue gustando tanto que fue por lo que empecé a meditar. Entonces, ese ha sido mi camino, que no ha sido un camino sencillo, en el sentido de que no he sido una persona que ha cogido un vídeo de internet, se ha puesto a hacer meditación y le ha salido a la primera, porque como os digo, a mí, y que no se ofenda a nadie, pero a mí estos ambientes del incienso, de ay, vamos a respirar y a fluir y todo esto, a mí es algo que estaba muy alejado de mí y que no me agradaba particularmente, pese a que soy una practicante de yoga convencida y que me gusta muchísimo meditar ahora. Pero os digo que eso como que chocaba toda esa parafernalia conmigo, y entonces pues no fluí de manera natural hacia ello. Entonces, yo os recomendaría, que es lo que me habéis preguntado, ¿cómo consigo meditar? Porque soy incapaz de sentarme en una silla, porque esto, porque aquello. Mirad, a meditar hay que tener claras dos cosas. Meditar es exactamente como cualquier otra cosa en la vida, una cuestión de práctica. Uno se pone a hacer cualquier cosa, cualquier actividad en la vida, y el primer día no le sale bien. Pues la meditación es igual. Lo que ocurre es que nosotros pensamos que como meditar es cerrar los ojos y respirar, pues que ya tiene que salirnos a la primera, porque qué dificultad hay en eso, ¿no? Y entonces cuando no nos sale a la primera, o cuando no llegamos a ese estado o al estado que creemos que tenemos que llegar, entonces decimos, bueno, va, no me sale, no me gusta, no va conmigo, y entonces como que ya pues no sé meditar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es tener una práctica constante. No os voy a decir que todos los días dediquéis 20 minutos, pero podéis empezar dedicando 5 minutos
todos los días a intentar meditar, y yo creo que lo más importante es quitarle a la meditación todo aire místico, ni todo aire complicado. Es sentarte en un sitio en el que estés cómodo e intentar estar presente. Eso es lo más importante. Quiero decir que hay un montón de recomendaciones de siéntate con la espalda erguida, las manos apoyadas en las rodillas, el esto, aquello. Al final son cosas que nos incomodan porque nos resultan rígidas y nos alejan de ese estado real de relajación que es en el que tendríamos que estar. Entonces yo os recomiendo que os sentéis donde os guste, en un lugar donde estéis cómodos, y sí que recomiendo estar sentado porque aunque hay gente que le gusta meditar acostado y yo no le veo problema, sí que es verdad que a lo mejor cuando no eres un practicante habitual de meditación, eso te puede llevar a inducir un estado como de sueño, que realmente no es lo mismo. Entonces yo de verdad que os recomiendo hacerlo sentados en un lugar que os resulte cómodo, confortable, un sitio donde estéis bien y que os guste. Sentaros cómodamente y bueno, intentar estar bien de temperatura, ni frío, ni calor, ni con corrientes, es decir, estar en un sitio que realmente sea cómodo. Y una vez que estéis sentados en ese sitio, intentar respirar con tranquilidad, es decir, cerramos los ojos y empezamos a respirar siendo conscientes de la respiración. Que ser conscientes de la respiración tampoco es estar obsesionado en cojo, no, es con tranquilidad intentando hacer unas inspiraciones profundas y unas expiraciones también profundas, e intentar alargar la inspiración y la expiración para que el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio también se vayan ralentizando y vayamos llegando a un estado también de tranquilidad y de calma. Pero, como os digo, sin obsesionarse. No es empezar a pensar, ahora tengo que respirar profundamente 5 hacia arriba, 4 hacia abajo, 3 a la derecha. No, porque a las personas a las que nos cuesta llegar a ese estado, todas esas imposiciones exteriores de me siento rígido, pongo las manos, respiro 3 arriba, 2 abajo, al final eso nos crea muchísimo estrés. Y como nos crea muchísimo estrés, no va a ninguna parte y al final acaba saliéndonos totalmente o sacándonos totalmente de lo que deberíamos estar haciendo, que es estar relajados. Entonces, como os digo, nos sentamos cómodamente en un lugar y lo que hacemos es inspiramos y expiramos de manera tranquila, intentando alargar tanto la inspiración como la expiración. Y hacemos la inspiración por la nariz y la expiración podemos hacerla por la boca o por la nariz, es decir, igualmente con tranquilidad. Yo prefiero hacerlo por la nariz, relajadamente. Y vamos intentando no pensar en nada. Y aquí está la dificultad, yo lo sé, porque en el momento en que nos decimos no voy a pensar en un elefante azul, no hacemos otra cosa que pensar en un elefante azul. Entonces, en el momento en que nos decimos no voy a pensar en nada, empezamos a pensar en ello. Entonces, lo que tenemos que hacer, y eso que dicen de deja los pensamientos pasar, que yo me preguntaba, ¿pero cómo los dejo pasar? Los miro, paso, pero esto que es una televisión, veo cómo desfilan. Me costaba el concepto de dejar los pensamientos pasar. Entonces yo simplemente os digo mi truco. Mi truco es, como yo conseguí empezar a meditar, era no despegándome de la respiración en ningún momento. Yo no dejaba que mi mente pensara en otra cosa porque estaba todo el rato diciendo inspiro, expiro, inspiro, expiro. O sea, me lo repetía continuamente, inspiro, expiro, en la cabeza. No dejaba que mi cabeza tuviera, como la estaba haciendo, repetir eso continuamente, no podía irse a otros sitios. Y así fue como conseguí centrar la cabeza lo suficiente y llegado un momento de verdad, con el tiempo, con la práctica, y con el tiempo tampoco estoy hablando de 3 meses, estoy hablando de a los 3, 4 días, realmente llega un momento que empiezas a visualizar ese estado de calma interior que para cada uno es de una manera, que tampoco es un estado sorpresivo de madre mía, estoy en el paraíso. No, es simplemente un estado de calma, que para mí fue sorpresivo porque fue una sensación agradable y maravillosa de tranquilidad y de conseguir respirar y simplemente estar con los ojos cerrados y enfocada. Y yo sí que es verdad que cuando consigo llegar a esa tranquilidad sí que siento
como si estuviera enfocada. Yo la sensación que tengo es una sensación de enfoque, como de estar alineada, de estar presente y de estar bien. Y para mí es una sensación muy agradable. A mí no me gusta meditar con vídeos o con audios de otras personas, porque me distrae muchísimo, porque estoy pendiente de lo que van a decir y sobre todo como empiezo a estar pendiente de lo que van a decir, a veces sus palabras me evocan cosas y me voy. Entonces para mí es muchísimo más sencillo, como os digo, centrarme en mí misma y centrarme en inspirar, expirar, inspirar, expirar, simplemente. No hago esto que hacen algunas personas de una cuenta atrás, desde el 10 hasta el 0, porque eso también a mí me generaba nerviosismo, porque yo decía 10, 9, 8, ay madre mía, que estoy llegando al 1 y todavía no estoy meditando, ay que estoy llegando al 0 y todavía no estoy relajada. Entonces yo a mí misma me generaba también estrés. Entonces por eso os digo que al final lo más sencillo es conectarse con la respiración, porque al final se trata de eso, de conectarte contigo mismo, conectarte con tu respiración y centrarte en el aquí y en el ahora. Y a mí es lo que más resultado me ha dado. Como os digo, ni música, ni vídeos, sentarme en un lugar, tampoco tiene que ser un lugar tranquilo, quiero decir, no hace falta que esté muerto, yo vivo en una ciudad, hay ruido de tráfico, es evidente que no me siento en un lugar a meditar en el momento en que están todos mis vecinos dando ruido o que hay una obra en la casa de al lado, pero tampoco genero un misticismo alrededor, ni de ponerme música, ni de poner una vela, ni de tener que esperar a que todo esté tranquilo, porque todo eso a mí también me generaba tensión, tener que preparar el momento perfecto. Es decir, al final lo que os trato de decir es que tiene que ser algo natural, porque es tan natural como respirar. Y muchas veces los consejos que nos dan lo que nos lleva es a pensar en meditar como en una cosa muy mística, muy compleja y solamente para iniciados y para gente que se enfoca y se centra muy bien, y todo eso nos genera muchísima tensión y no conseguimos hacerlo. Entonces, al final es tan sencillo de verdad como respirar simplemente. Aquellos que practiquéis yoga y que no hayáis conseguido meditar, pero que sí practiquéis yoga, un buen momento para hacer una pequeña meditación o para empezar a hacerlo es cuando habéis terminado la sesión. Después de Savasana os incorporáis, os sentáis y durante 5 minutos lo intentáis. Es el momento óptimo porque realmente el yoga nos prepara para la meditación. Aquellos que no practiquéis yoga, no hay necesidad, se puede hacer perfectamente, como os digo, porque es tan sencillo como encontrar un lugar, sentarnos y empezar a respirar. Podéis hacerlo en un parque, podéis hacerlo en la playa, donde queráis. Simplemente os recogéis dentro de vosotros y empezáis a respirar y os centráis en vuestra respiración, sin darle ni más ni menos importancia, sin decir, ay, es que voy a pensar cosas. Pues si las pensáis, da igual. Intentáis volver a reconducir a la respiración, que veis que estáis pensando en problemas o en la lista de la compra o en sabe Dios, porque a veces cuando uno deja la mente en blanco y deja espacio, empiezan a saltarnos pensamientos que decimos, bueno, ¿y esto ahora de dónde viene? O fíjate, ahora me he acordado de, ¿sabéis? Un poco esta sensación de que ven espacio los pensamientos y nos asaltan. Pero lo que tenemos que hacer en ese momento es recordar que lo que queremos es meditar y empezar otra vez a inspirar y expirar con tranquilidad. Que no nos sale el primer día, ya no saldrá el siguiente. Que no nos sale el tercero, ya no saldrá el cuarto. Pero de verdad tened paciencia y tenacidad, porque no es algo que nos salga con facilidad a las personas con un sistema nervioso activo, con una mente activa y con una mente dispersa. No estamos especialmente dotados para ello al principio, pero luego cuando lo conseguimos, luego ya es como que cada vez que te sientas en un sitio y te pones a respirar es como inevitable no hacerlo bien. Sucede totalmente lo contrario. Me imagino que le ocurre a todo el mundo que medita, pero al final es algo que ya te sale solo y que dices, madre mía, ¿por qué antes no me salía? Pero yo creo que es de verdad porque nos ponemos muchísima presión para conseguir hacerlo bien y porque le damos unas connotaciones y como un misticismo y y al final no nos sale por eso, porque no fluimos. Porque al final no permitimos que sea lo que tiene que ser, que es únicamente respirar. Y de verdad que eso tiene muchísimos beneficios, calma muchísimo la mente, nos enfoca, nos centra muchísimo. Fijaos, yo solamente os quería comentar que yo decidí crear este canal en un momento personal muy complicado
y después de haber estado meditando. Y bueno, no sé si os lo he dicho alguna vez, pero yo soy una persona muy introvertida y soy una persona a la que no le resulta muy sencillo exponerse. Por eso muchas veces cuando me preguntáis por qué no tienes un Instagram, yo siempre os digo no. Es por esto, ¿no? Soy una persona a la que le cuesta exponerse y como hablar y tanta visibilidad. Y entonces la idea del canal me surgió después de meditar y os querría decir que tendríais que entender lo alejada que esa idea estaba de mi yo y de mi manera habitual de ser. Y sin embargo yo creo que fue que enfoqué y que entendí que era una cosa que iba a ser positiva y también positiva para mí y para mi crecimiento personal, porque yo no os estoy diciendo que sea bueno a lo mejor ser una persona tan privada o tan introvertida como puedo llegar a ser yo. Entonces pienso que en parte el hecho de haberme abierto también a los demás también me ha venido bien a mí. Entonces, bueno, solo quería comentaros que fue a raíz de meditar un día, ¿no? Y bueno, el vídeo lo voy a dejar aquí porque, como veis, tampoco son grandes consejos, pero sí, sobre todo, me parecía importante haceros entender que teníais que desposeerlo de todo el misticismo y convertirlo en algo tan sencillo como me siento en una silla y empiezo a respirar e intento centrarme en la respiración, y llegará un momento que llegaré a esa sensación de túnel, de canalización, de enfoque. Cada uno la tenemos de una manera, pero viene a ser un poco lo mismo, y que con la práctica constante empezaréis a ver los beneficios y a notarlos en vosotros y cada vez más beneficios, y entonces os pasará como a mí, que os resultará increíble no haberlo conseguido antes, no haberlo hecho antes, y os resultará difícil no hacerlo a menudo. Y con esto nada, voy a terminar. Para los que me habíais preguntado sobre mi página web, que os había dicho que había obtenido bueno, que me había hecho coach, mentor, y que iba a poner una página web. La página web todavía no la tengo colgada porque la estoy haciendo yo y os reconozco que no me estoy poniendo de acuerdo conmigo misma. Me está costando muchísimo no llevar mi perfeccionismo y mi crítica a extremos, entonces no consigo acabar de decir me gusta, no me gusta, y me está costando hacer la página web, pero en la descripción tenéis mi mail, con lo cual si queréis poneros en contacto conmigo para sesiones de coaching o de mentoring, pues podéis escribirme al email y os contestaré encantada. Para todos los demás, nos vemos como siempre en el canal en el próximo vídeo. Espero que este vídeo sobre la meditación os haya resultado de utilidad. Y bueno, para todos aquellos que estéis de vacaciones, que tengáis unas vacaciones estupendas y que las disfrutéis mucho. Pues nada más, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!